¿Crees en el cielo o en el infierno? Independientemente de la religión a la que pertenezcas, estos lugares hipotéticos están presentes en la mentalidad de cualquier persona creyente. ¿Qué significan para ti el paraíso, Valhalla, Elíseo, Yaru o Edén? O tal vez todo esto es inventado y hay un solo paraíso para todos. Por cierto, es muy probable que haya sido precisamente eso lo que descubrió el telescopio Hubble en el mismo centro del universo. Así es como se ve la morada de Dios según la versión del aparato orbital. Si miras con atención, incluso puedes ver calles y casas. ¿No es esta la civilización inteligente que hemos estado buscando durante tanto tiempo? Los científicos todavía discuten si esto es falso o si la humanidad realmente ha descubierto algo aterrador. La mayoría coincide en que es una imagen de la galaxia Catálogo General de Nebulosas 3079 con un disco brillante y deslumbrante. Pero incluso si las fotos sorprendentes no significan exactamente lo que todos quisiéramos, eso no disminuye los logros de los telescopios modernos en la exploración del macrocosmos, especialmente en sus rincones más lejanos. Por ejemplo, James Webb, el observatorio orbital de infrarrojos, sobre el que ya circulan leyendas en el mundo científico, no es solo el telescopio más grande que existe hasta ahora. Fue creado para revolucionar nuestra comprensión del universo. Tras sus descubrimientos, habrá que desechar los libros de astronomía y trabajos de algunos científicos. Por ejemplo, las galaxias que descubrió a distancias récord increíblemente lejanas. Son objetos con los nombres en clave Hades GS C140 y Hades GS C141. Te preguntarás, ¿qué tiene de sorprendente esto? ¿Acaso otros telescopios no han descubierto galaxias lejanas? Sí, pero no exactamente. El asunto es que estos objetos, que aparecieron literalmente 300 millones de años después del Big Bang, a través de los oculares del observatorio orbital, brillaron con un color rojo intenso. Esto significa que las galaxias no solo están llenas de estrellas maduras, sino que también esconden agujeros negros activos en su interior. Sin embargo, eso simplemente no puede ser posible si seguimos la teoría tradicional del origen del universo justo después del Big Bang. No había material elemental para formar estrellas metálicas maduras, así que no podían originarse. En cuanto a los agujeros negros, según la evolución de estos oscuros y no completamente estudiados objetos, aparecen como consecuencia de la muerte de estrellas viejas y masivas. Es evidente que esto tampoco encaja en la teoría coherente en la que creyeron varias generaciones de científicos. ¿De qué hablan estos descubrimientos? De que necesitamos revisar y corregir todo fundamentalmente, ya que nuestra información está seriamente desactualizada y ha perdido relevancia. Asusta el hecho de que una gran cantidad de pilares científicos básicos están construidos sobre la teoría del Big Bang, y si se destruyen, es difícil predecir las consecuencias para la ciencia moderna. ¿Qué hacen los representantes del mundo científico ante las circunstancias reveladas? En este campo ya han comenzado las investigaciones en las que los científicos han descubierto que las principales son los agujeros negros. Se ha descubierto que estos objetos no siempre provienen de estrellas moribundas, sino que pueden surgir grandes y activos desde el inicio. Los astrónomos llaman a esto agujeros negros primordiales. ¿No parece esto un intento de ajustar artificialmente los datos científicos existentes a la nueva información? Para quienes apenas empezaron a ver nuestro canal, vale la pena aclarar un poco la teoría. ¿De dónde sabemos a qué distancia se encuentra una estrella, una galaxia o un agujero negro? ¿Cómo medimos exactamente la distancia a objetos increíblemente lejanos con una cinta métrica, una regla, un transportador? Por supuesto que no. Nos basamos en la velocidad del fotón de la luz en el vacío, y es precisamente por eso que los telescopios observan los objetos no como se ven en este momento. Un ejemplo sencillo: la luz del sol tarda 8 minutos en llegar, así que lo vemos como era hace 8 minutos. Sucede igual con galaxias lejanas. Es notable que mientras la luz de estos objetos, que están a miles de millones de años luz de la Tierra, llega hasta nosotros, esas galaxias pueden ya no existir. Esto es bastante difícil de entender, pero así es el macrocosmos. Muchos conceptos en él no encajan en absoluto con las ideas habituales sobre el mundo.
¿Qué más ha logrado descubrir James Webb durante este tiempo? Uno de los descubrimientos más notables son los planetas que se encuentran fuera del sistema solar. Es notable que este tipo de objetos los habíamos visto solo de manera indirecta o simplemente suponíamos que los exoplanetas orbitaban alrededor de alguna estrella. Pero James Webb logró un avance en este campo y por primera vez fotografió el planeta HIP 6546. ¿Cómo podría verse? Su tamaño es 12 veces mayor que Júpiter y su edad ronda los 20 millones de años. La Tierra tiene 4.5 mil millones de años, por lo que este objeto es muy joven. El planeta se encuentra a 385 años luz de nosotros y orbita a una distancia 100 veces mayor de su estrella que la distancia de la Tierra al Sol. ¿A qué otro planeta relativamente cercano a nosotros también se dirigieron los lentes de James Webb? Es un gigante gaseoso en la constelación del Fénix, WASP-96b. El telescopio comenzó detectando una densa capa de atmósfera nubosa alrededor del planeta y luego continuó encontrando pruebas irrefutables de la presencia de vapor de agua en ella. ¿Qué significa esto en la práctica? La respuesta es obvia incluso para alguien que no es especialista. Esto sugiere que podría haber agua en el planeta. Saquen sus conclusiones. Esto es sorprendente que la masa del planeta sea 2 veces menor que la de Júpiter, pero su radio sea un 20% mayor. La temperatura en este objeto es extremadamente alta, ya que WASP-96b está 9 veces más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. ¿Conoces el significado de la palabra paria? Este concepto aplica tanto a personas como a objetos cósmicos. Tomemos como ejemplo la nebulosa Catálogo General de Nebulosas 1333, descubierta por James Webb a miles de años luz de la Tierra. Este objeto lo conocemos desde hace mucho tiempo. A mediados del siglo XIX, la nebulosa fue descubierta por Edward Schoenfeld. Lamentablemente, antes no era posible estudiarla con tanto detalle, pero James Webb corrigió esa situación. ¿Y qué fue lo que aprendimos como resultado? Dentro de la nebulosa hay 6 objetos que, según los cálculos de los científicos, fueron concebidos por el universo como estrellas. Pero algo salió mal y no se produjeron reacciones termonucleares dentro de esos cuerpos celestes. Así que las estrellas fallidas permanecieron oscuras y frías. Los 6 objetos que se encuentran en esta nebulosa actualmente son gigantes gaseosos, cada uno 10 veces más masivo que Júpiter. ¿Saben cómo James Webb logró dejar la pregunta abierta y lo hizo en el sentido literal de la palabra? El telescopio detectó una vez un enorme signo de interrogación en el espacio. Al universo no le agradan esas configuraciones, así que verlas es una gran suerte, y James Webb la tuvo. Esa extraña figura probablemente es causada por una forma rara de lente gravitacional, es decir, un fenómeno donde la gravedad de objetos masivos distorsiona la luz de las estrellas en el fondo. ¿Saben en qué? La paradoja de este fenómeno es que los científicos terrestres reciben ayuda del universo para observar estas galaxias en detalle. Con la ayuda de este proceso, el objeto que descubrió James, que está aproximadamente a 7.000 millones de años luz de nosotros. Las mencionadas nebulosas, galaxias y otros monstruos son los más conocidos de los descubiertos por esta estación orbital, pero están lejos de ser los únicos. Durante un tiempo, James Webb observó Júpiter, fotografiando sus anillos y auroras, así como Saturno, Neptuno y objetos que antes no podíamos ver por nuestra inmadurez tecnológica. Son los pilares de la creación, descubiertos primero por Hubble. Ahora, James Webb los descompuso en píxeles, revelando áreas de acumulación de gas y un sorprendente resplandor rojo de fondo. El telescopio también capturó el proceso de formación estelar en pleno apogeo, registrando la protoestrella L1527. En resumen, durante su tiempo en órbita, James Webb ha justificado repetidamente tanto los recursos invertidos en su construcción como las expectativas de la comunidad científica. Sin embargo, conviene preguntarse qué ocurrirá con la astronomía tradicional en el futuro, considerando los descubrimientos recientes, especialmente galaxias en lugares remotos donde no deberían existir. ¿Acaso la teoría del Big Bang no es correcta? Tal vez el universo no surgió del famoso punto de singularidad, sino por ejemplo como resultado de una colisión con una antiuniverso, o el proceso de su aparición es cíclico, y nuestro universo es simplemente uno de muchos que aparecen y colapsan periódicamente. Tampoco está claro cómo es la distribución de la materia en el macrocosmos.
y realmente la materia oscura es el ingrediente principal de las galaxias. Para responder plenamente a estas preguntas, el formato de este video definitivamente no es suficiente, pero sí queremos llamar su atención sobre un aspecto. Según las teorías generalmente aceptadas, la radiación de fondo en el universo se distribuye de manera relativamente uniforme. Sin embargo, en sus vastos espacios existen varias regiones anómalas. Por ejemplo, el llamado eje del mal, que divide las regiones cálidas y frías de la radiación de fondo, así como el supervacío de Erídano, un sitio espeluznante con temperatura casi al cero absoluto, dimensiones enormes y radiación de microondas muy baja. Sobre ella, todos han hablado en el mundo científico y entre conspiracionistas excepto los perezosos. En el mapa de la radiación de microondas del universo, provocada por el Big Bang, cuyos escombros habitamos ahora, esta región fría se ve claramente. Es posible que haya aparecido debido a la densidad no homogénea del universo temprano. Pero esa no es la única teoría. Algunos físicos, sí, escuchaste bien, no conspiranoicos, sino físicos, creen que el supervacío de Erídano no es otra cosa que la huella de un universo paralelo que está más allá del que habitamos, sea lo que sea. Pero de ahí a veces se escuchan sonidos. No vamos a crear un mito ni sacar conclusiones, solo escuchen. El descubrimiento de los telescopios Hubble y James Webb, el juego con teorías e hipótesis, los intentos de averiguar las leyes de distribución de la materia y energía oscuras, todo esto cada día socava los postulados astrofísicos en los que durante mucho tiempo se basó la ciencia ortodoxa. Por eso, a veces surge la pregunta: ¿es posible que todo en lo que creíamos antes sea simplemente un error estadístico o inexactitudes que se colaron en los cálculos? Quizás todo. ¿De dónde vienen estas galaxias fantasma, nebulosas marginadas, signos de interrogación gigantes y otros objetos atípicos? Por ahora, solo se puede sacar una conclusión. En la física moderna hay una enorme cantidad de problemas sin resolver. Esperamos que sea precisamente James Webb quien con el tiempo ayude a resolverlos. De lo contrario, tendremos que pedir ayuda a la morada de Dios, aunque es evidente que nuestras súplicas tardarán mucho en llegar a su destinatario. ¿Cuál es la forma más sofisticada y costosa de volverse loco, podrías decirme? Un plan ingenioso, perfecto para alguien que ha decidido poner fin a su vida de la manera más espectacular posible. No busques opciones en la lista de los premios Darwin. Esos métodos no están ahí. Se trata del futuro viaje de colonos a Marte. Pero ¿por qué mencionamos este gran acontecimiento en un tono tan pesimista? Porque el optimismo en este caso no solo es indeseable, sino también perjudicial. El mencionado viaje de solo ida no se parece a nada que la humanidad haya hecho antes. Encierra peligros cuya lista completa ni siquiera conocemos en comparación con esta aventura espacial. Desayunar en una jaula con tigres salvajes es una comida común, pero tiene bastantes preludios. Para los terrícolas, Marte sigue siendo el candidato más aceptable para la reubicación. ¿Qué dificultades esperan a los cosmonautas en el camino hacia el objetivo deseado? ¿Cuánto tiempo tendrán que pasar los astronautas en el espacio profundo? Es posible resolver la mayoría de los problemas que surgen con los vuelos largos. Y la pregunta principal: ¿quién llegará a Marte? ¿Las personas o seres con la inteligencia de una berenjena? Intentaremos responder brevemente. Subtítulos: Dima Torsok. Entonces, ¿por qué precisamente el planeta rojo? Esa es la pregunta más sencilla de entre una enorme cantidad. Las condiciones en Marte no son muy hospitalarias, pero al menos sus nubes no van a bañar a los colonos con lluvias sulfurosas como en Venus. El día aquí dura casi lo mismo que en la Tierra, y se observa el cambio de estaciones. Sin embargo, el año es el doble de largo que el terrestre. La baja gravedad del planeta rojo también juega a nuestro favor. El despegue de las naves desde la superficie será más sencillo. La atmósfera tenue protege un poco, aunque sea poco, de la radiación cósmica.
Las condiciones no son paradisíacas, pero tampoco llegan a ser un infierno. Sin embargo, no contemos los pollos antes de nacer. El vuelo tripulado a Marte es todavía un evento planeado, así que enfoquémonos en el propio viaje. ¿Saben por qué mencionamos las berenjenas al principio del video? Porque el mayor temor, y lamentablemente no infundado, de los científicos de todo el mundo sobre el vuelo a Marte es que incluso llegando al planeta rojo, los astronautas no podrán aterrizar en él. Sin contar la organización de una colonia ni las investigaciones científicas. ¿Por qué? Porque después de varios meses de vuelo, los miembros de la tripulación se convertirán en pacientes de una sala de demencia, vomitando constantemente y sufriendo síntomas parecidos al Alzheimer. Y esto no es un intento de asustar. Científicos de la Universidad de California en Irvine descubrieron a través de experimentos con ratas de laboratorio que la exposición prolongada a partículas cargadas, similares a la radiación cósmica, causa daños irreversibles en las funciones cognitivas del cerebro y fallas en el sistema nervioso central. Es notable que las ratas fueron bombardeadas con partículas cargadas durante solo medio año, y los resultados de esta exposición fueron demasiado lamentables. Y los cosmonautas tendrán que volar a Marte, posiblemente durante 9 meses o más. ¿Por qué iniciar con la esfera cognitiva? Porque la radiación es el principal peligro que amenaza a los astronautas tanto en el espacio abierto como en Marte mismo, y por lo tanto es precisamente ella la que, en primer lugar, puede llevar al fracaso total de la misión y a la muerte de la tripulación. La radiación espacial no solo afecta el funcionamiento del cerebro, también destruye el ácido desoxirribonucleico de los organismos vivos, causa mutaciones irreversibles y lleva a una muerte dolorosa. La exposición a la radiación en condiciones terrestres sirve como un ejemplo distante de estos cambios destructivos. Recuerden las graves consecuencias de los ataques de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki o la explosión en Chernóbil. Y la radiación ionizante cósmica es muchas veces más intensa. Y eso que aún no hemos hablado de los demás problemas de un viaje extremadamente complejo y mortalmente peligroso. Se puede hacer una analogía con las primeras naves que intentaron aterrizar en la superficie de cuerpos celestes vecinos por desconocimiento. Los ingenieros las equipaban con protección insuficiente y tampoco tomaban en cuenta muchos otros factores, por lo que las sondas se destruían ya sea en la atmósfera o a los pocos segundos de aterrizar. ¿Pero acaso una lata de conservas aplastada, aunque no sea barata, puede compararse con vidas humanas? Por eso, los científicos ven con mucha cautela la organización de una misión tripulada a Marte, y su preparación involucra a todos los grupos de especialistas, desde físicos cuánticos hasta doctores en ciencias médicas. ¿Cómo buscan los científicos resolver la exposición a la radiación? El estado de los cosmonautas en la Estación Espacial Internacional no puede servir como referencia en este caso, porque el campo magnético de la Tierra los protege de la muerte invisible. Es lógico que una nave interplanetaria también necesite protección. La tripulación necesitará medicamentos que protejan a los cosmonautas de desarrollar patologías cancerígenas y otros problemas. También son importantes las erupciones solares. Si durante el vuelo ocurre al menos una explosión de gran magnitud, la dosis de radiación aumentará inmediatamente en un orden de magnitud. En ese caso, el final de una misión tripulada a Marte podría ser la muerte colectiva de la tripulación por enfermedad por radiación. Sin embargo, también hay noticias alentadoras. Los científicos no se rinden y buscan formas de proteger a los astronautas en su difícil camino. Se creó una simulación por computadora basada en los datos del rover Curiosity, donde los astrofísicos intentaron modelar cómo funcionarían las tecnologías de blindaje en las condiciones de Marte. Los resultados fueron alentadores. Se descubrió que los rayos cósmicos son reflejados eficazmente por los compuestos hechos de fibras sintéticas, ciertos tipos de plástico y caucho, pero esto aún no resuelve el problema de la radiación durante el vuelo, ya que todavía hay que llegar al planeta rojo atravesando el vacío del espacio, lleno de partículas invisibles y mortales. De cualquier manera, las investigaciones para producir compuestos efectivos que protejan la nave interplanetaria continúan. En la lista están el chaleco antirradiación de la empresa israelí SteamRed, el detector de monitoreo de radiación High Efficiency Particulate Air,
y el desarrollo de un campo electromagnético de protección por parte de los especialistas del Centro Europeo de Investigación Nuclear, que ayuda a los científicos en sus investigaciones. Una supercomputadora potente que también ofrece el concepto de una pantalla activa no magnética, es decir, un campo electrostático. Los astrofísicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio trabajan en ello. ¿Cuál es el siguiente problema que enfrentan los futuros colonos? Es la ausencia de gravedad. Nuevamente, los empleados de la Estación Espacial Internacional no son de ayuda en este asunto, ya que se encuentran en condiciones de microgravedad que solo imitan de manera lejana la gravedad terrestre. La gravedad es una de las influencias básicas sobre el organismo polishumano que determina su funcionamiento. La falta de esta fuerza invisible provoca una reestructuración radical de los sistemas, iniciando por el cardiovascular. En ingravidez, el corazón debe esforzarse más para bombear la sangre que se acumula en la parte superior del cuerpo. En esta etapa ocurre una falla, ya que el cerebro piensa que hay un exceso de líquido en el organismo y comienza a liberar las hormonas correspondientes para resolver el problema. Pero esto es solo la punta del iceberg, un obstáculo menor que se resuelve ajustando el régimen de consumo de líquidos. La situación es mucho peor cuando el estado de ingravidez se vuelve crónico y prolongado. Eso es exactamente lo que les espera a los astronautas durante el vuelo a Marte. Al preparar al contingente se debe considerar la predisposición genética de la tripulación. Debido a la pérdida ósea que conduce a la fragilidad de los huesos, en estado de ingravidez los huesos se vuelven porosos y débiles, y los músculos se atrofian. Todos han visto las imágenes que muestran la llegada de los cosmonautas a la Tierra, donde en lugar de valientes conquistadores del espacio, regresan a casa personas indefensas que como niños pequeños aprenden a caminar de nuevo. ¿Qué se deduce de esto? Es evidente que es necesario crear un campo gravitacional artificial y, de paso, también un campo magnético. La falta de este afecta el sistema nervioso vegetativo humano. También protege la superficie del cuerpo celeste o de la nave contra la radiación ionizante. En este sentido surgen problemas. Para que el campo magnético sea efectivo, su diámetro de acción debe extenderse a 100 kilómetros. En ese caso, el electroimán sería tan enorme y masivo que su instalación haría imposible la propia misión. Además de la gravedad artificial, los especialistas han desarrollado métodos alternativos para proteger a los astronautas. Por ejemplo, tomar medicamentos que reduzcan el riesgo de enfermedades causadas por la ingravidez. ¿Pero qué hay de la barrera psicológica? Podría ser que en condiciones de radiación espacial total, la enfermedad de Alzheimer ni siquiera llegue a desarrollarse. Es posible que una nave llegue a Marte con una tripulación cuyos miembros se hayan destruido entre sí. Se evaluará cuidadosamente la resistencia al estrés del equipo en viajes prolongados y su compatibilidad entre ellos. Pero aún así, no se puede ignorar la probabilidad de que surjan conflictos. La más mínima agresión, como un fósforo en una cápsula de oxígeno, provocará una explosión de inmediato. A esto hay que añadir el agotamiento, las lesiones, el insomnio y la imposibilidad de curar adecuadamente las enfermedades agravadas. Y lo más importante, la lejanía de la Tierra, que se sentirá más intensamente cuanto más profundo se adentre la nave en el espacio. Y si de repente los equipos registran un sonido extraño proveniente del vacío, ¿cómo reaccionarán los astronautas ante eso? Dejaremos la pregunta abierta. ¿Qué planean hacer los científicos respecto a los posibles problemas psicológicos de la tripulación? Se propone equipar el transbordador con imágenes virtuales de los cambios de estaciones, animarlo con sonidos terrestres, el ruido del mar, el canto de los pájaros y demás. ¿Y qué tal si ponemos en práctica el escenario de Aldous Huxley con una gramo de soma y sin dramas? En otras palabras, no hay nada nuevo en la idea de usar tranquilizantes. Ya en 1983 se desarrolló para los cosmonautas soviéticos el fármaco nootrópico fenotropil, que restaura de manera urgente las funciones cognitivas y mejora el estado psicoemocional. En la Estación Espacial Internacional es obligatorio llevar un botiquín, cuya composición incluye empastes temporales, antidepresivos, nootrópicos,
estimulantes que aumentan la actividad física y la capacidad de trabajo, y medicamentos contra las náuseas. Es claro que la composición del botiquín para viajes espaciales largos será revisada y mejorada significativamente. Lo único que no funciona en el espacio es el termómetro de mercurio, pero la temperatura corporal se puede medir usando el traje espacial, que monitorea los signos vitales. Finalmente mencionamos todos los problemas durante el vuelo. Me gustaría decir eso, pero no es así. ¿Qué otras amenazas esperan a la tripulación de la nave que se va para siempre a Marte? Si suponemos que el vuelo será exitoso, al igual que el aterrizaje, el propio planeta rojo tampoco recibirá a los colonos con los brazos abiertos. Marte es un entorno bastante agresivo, no diseñado para la estancia humana sin jardines y posiblemente la protección adecuada. Piénsalo, si los rovers marcianos casi inmediatamente después de aterrizar encuentran polvo marciano en su interior. ¿Qué pasará con los pulmones humanos en esas condiciones y qué tan bien funcionará el equipo en los módulos de los colonos? Y eso que aún no lo mencionamos. Sobre posibles fallas críticas del equipo durante el vuelo o en sitio por temperaturas extremadamente bajas. Los promedios en Marte son de menos 60 grados Celsius y en los polos alrededor de menos 150. Un placer discutible es la necesidad de usar constantemente un traje neumático, ya que la atmósfera en Marte existe solo nominalmente y su presión es menos del 1% de la terrestre. Además, a pesar del efecto compensatorio de la atmósfera débil y el regolito, el fondo de radiación reactiva en el planeta rojo es 2.5 veces mayor que en la Estación Espacial Internacional, y este problema los colonos también tendrán que resolverlo ahora mismo. El rover Perseverance está probando el innovador aparato Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment para producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana, lo cual será de gran ayuda para futuras misiones, ya que en caso de éxito garantizará el funcionamiento de los módulos. Se planea instalar filtros antipolvo para contrarrestar el efecto destructivo de las tormentas marcianas. ¿Quién está dispuesto a invertir en esta aventura en este momento? ¿Qué empresas están preparando misiones tripuladas a Marte entre los proyectos globales? Una nave espacial centenaria que llevará colonos al planeta rojo y luego partirá hacia uno de los sistemas estelares. La Fundación Inspiration Mars es una empresa que planea un vuelo tripulado alrededor de Marte, y Mars One es un proyecto privado bastante arriesgado que organizará la transmisión de lo que ocurra. Por supuesto, no se puede dejar de mencionar el ambicioso plan de Elon Musk, que está siendo desarrollado por la empresa SpaceX. ¿Qué opinas? ¿Crees que alguno de estos proyectos llegará a concretarse alguna vez? ¿Y cuándo sucederá eso? ¿Qué sabes sobre la soledad? ¿Le tienes miedo o, por el contrario, la deseas? Si lo segundo es cierto, entonces piensa que los deseos tienden a cumplirse justo ahora. A una distancia increíblemente lejana de la Tierra, hay un objeto que en 1977 dejó nuestro planeta y ahora sabe todo sobre la soledad. Y ese es el Voyager 1, que en este momento es la sonda hecha por el hombre más alejado. Nadie ha llegado tan lejos en el espacio, pero según las medidas del universo, el Voyager 1 apenas ha salido de casa. Porque esas distancias increíbles que todavía tendrá que recorrer no se comparan en nada con los insignificantes 47 años de vuelo que veríamos si las cámaras de la sonda estuvieran encendidas. ¿Qué monstruosos secretos podríamos descubrir? Primero recordemos cómo inició todo. La sonda no fue llamada Voyager por nada, que en traducción significa viajero. El eterno deambular por los rincones muertos del espacio es el destino poco envidiable de este aparato. Inicialmente, la misión de la sonda espacial automática consistía en estudiar Júpiter y Saturno. Fue Voyager 1 quien primero captó imágenes detalladas de estos cuerpos celestes y sus satélites. Más adelante, tras el buen desempeño del equipo en la sonda, se amplió la misión. Así, el Voyager 1 continuó su camino más allá. Poco a poco, tras superar la órbita de Neptuno, que se encuentra a 30 unidades astronómicas del Sol, la sonda se lanzó hacia la oscuridad desconocida, hacia el cinturón de Kuiper y los límites de la heliosfera, los cuales logró superar con éxito en el verano de 2012. En cualquier caso, eso es lo que indican los datos de los instrumentos. Se sorprenderán, pero ¿qué? Para alcanzar la frontera convencional del sistema solar, la nave necesitó 35 años incluso a esa increíble velocidad.
Ahora el Voyager 1 se encuentra en un entorno con una densidad electrónica que se espera del espacio interestelar. Gracias a esto podemos escuchar el zumbido sombrío que emite este mundo ajeno. Por supuesto, la sonda transmitió esta información en una banda estrecha de frecuencias, pero los científicos transformaron la señal a un rango audible para los humanos, para comprobar cuán monótonamente amenazante suena el espacio profundo. ¿A qué se debe la longevidad del Voyager? ¿Qué fuente única sigue alimentándolo? La energía eléctrica de la sonda la proporcionan 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, cuyo funcionamiento se basa en el proceso de desintegración del plutonio 238, cuyo periodo de semidesintegración es de aproximadamente 90 años. En este momento, la potencia de los generadores es una fracción de la inicial. Por eso, por un tiempo más, Voyager 1 enviará señales a la Tierra, aunque llegarán menos seguido por la gran distancia. Incluso ahora, el mensaje de la sonda nos llega aproximadamente después de un día. ¿Cómo se ven los mensajes de la estación automática? Es el mismo código de computadora compuesto de ceros y unos compilados en diferentes secuencias. Pero recientemente, en noviembre de 2023, ocurrió una falla desconocida en el funcionamiento del aparato. Voyager 1 empezó a enviar caóticas acumulaciones de información codificada, después de lo cual comenzaron a circular rumores de que la sonda había sido capturada por extraterrestres. Los científicos no lograban descifrar este galimatías, por lo que intentaron reparar el aparato a distancia y tuvieron éxito en ello. Por suerte, solo uno de los 3 ordenadores falló. Fue ese el que enviaba a la Tierra el código binario en bucle. El problema también era que recibir un mensaje de la sonda y enviar una respuesta tomaba 45 horas. Por eso, los primeros avances en la puesta en marcha del sistema de aparatos de Chubsva aparecieron solo después de 4 meses en marzo de 2023. Aquí tienen otra prueba de que si la sonda realmente quiere vivir, la ciencia es impotente. ¿Cuál fue la causa de la falla? Es posible que en esta avería haya, después de todo, algún rastro extraterrestre. Los informáticos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio confirmaron una presencia, aunque no como pensaban los conspiranoicos. El asunto es que una de las computadoras de Voyager 1 fue dañada por una partícula cósmica energéticamente cargada, lo que provocó que dejara de cumplir correctamente sus funciones. Existe otra versión. El equipo simplemente se desgastó con los años y por eso ocurrió la falla. Al final, los científicos de la agencia espacial resolvieron el problema reiniciando el código y dividiéndolo en partes, ya que la memoria de la sonda es demasiado pequeña para transferir información a gran escala. Básicamente, los especialistas hackearon y reprogramaron el sistema de la Voyager 1. Después de este caso, a través de las dificultades hacia las estrellas, cobró mucho más significado. ¿Dónde se encuentra la Voyager 1 ahora y qué veríamos si tuviéramos la oportunidad de encender las cámaras de la nave? A finales de enero de 2025, la sonda se encontraba a una distancia de casi 25,000 millones de kilómetros, o 166 unidades astronómicas, es decir, 166,000 millones de kilómetros. Sí. En la producción de Voyager, 1 Ribidiford fue interrumpido durante mucho tiempo por la traición de Escolástica en el quinto. 1000 kilómetros por hora. La mafia sucedió. Múnich alimenta cometas de largo periodo. En general, la existencia de este lugar misterioso no ha sido confirmada instrumentalmente y se encuentra en el ámbito de suposiciones hipotéticas. Sin embargo, datos indirectos indican la realidad de esta monstruosa nube. El Voyager 1 ya ha atravesado varios cinturones esféricos, el primero de los cuales se encontraba entre Marte y Júpiter. La masa de los asteroides en este cinturón equivale a 1/4 de la masa lunar, pero eso no se compara con el cinturón de Kuiper, que es 200 veces más masivo y 20 veces más ancho que el primero. Es una lástima que las cámaras de la Voyager 1 se apagaran hace tiempo para ahorrar energía. De lo contrario, en 2004, al entrar la nave al cinturón de Kuiper, habríamos visto planetas enanos como Makemake y Haumea, y no como pequeños puntos brillantes, sino de cerca, lamentablemente. Por cierto, hablando de fotografías y puntos brillantes, la foto más famosa de Voyager 1 se llama Pale Blue Dot, o punto azul pálido.
Esta foto fue tomada en 1990 y muestra la Tierra desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros. ¿Todavía estás seguro de que sabes todo sobre la soledad? En ese mismo momento, la nave también envió un mosaico de 60 imágenes llamado conmovedoramente Retrato de Familia. En la foto aparecen el Sol y varios planetas: Júpiter, la Tierra, Venus, Saturno, Urano y Neptuno, Marte y Mercurio. Debido a su tamaño diminuto, desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros en esta escala no se pueden distinguir, así que adelante en el camino la nave gemela Voyager 2 también cruzará esta monstruosa esfera. Solo que en otro lugar se encuentra la nube de Oort, que se considera un objeto del sistema solar, aunque está en las regiones más alejadas, más allá de los límites de la esfera externa de la nube de Oort. Nuestra estrella no influye en los objetos circundantes, no tiene suficiente fuerza para hacerlo. ¿Cuánto tiempo le tomará a la Voyager 1 atravesar la nube de Oort? Al menos 30.000 años. Solo piensen en esa cifra increíble. Para alcanzar solo el borde interno de la nube de Oort, la Voyager 1, que viaja a una velocidad de 17 kilómetros por segundo, necesitará 3 siglos en este momento. Después de eso, queda completamente claro que la humanidad no puede soñar con vuelos interestelares en un futuro cercano. Sin embargo, ¿qué nos aporta esta información además de estimular nuestra imaginación si no sabemos qué podría pasarle a la nave en un lugar tan peligroso? El asunto es que la nube de Oort se considera la fuente de los cometas que a veces chocan con nuestro planeta. Algunos astrofísicos creen que estos eventos catastróficos están directamente relacionados con la periodicidad de las extinciones masivas en los ecosistemas terrestres. Pero eso no es todo lo que los científicos conocen sobre la nube de Oort, o al menos intentan adivinar qué objetos sorprendentes podrían estar en su límite interior. En primer lugar, podría estar orbitando allí un gigante gaseoso llamado Tyche, nombrado en honor a la diosa griega de la suerte en el año. Konstantin Batygin y Michael Brown, astrónomos del Instituto de Tecnología de California, utilizando una simulación por computadora basada en el movimiento de pequeños cuerpos celestes más allá de la órbita de Plutón, confirmaron la validez de la hipótesis sobre la existencia de Tyche. ¿Será posible que Voyager 1 vea este cuerpo celeste y confirme al 100% esta suposición? ¿Y qué hay de la estrella Némesis, el hipotético astro que orbita alrededor del Sol a una distancia de 100.000 unidades astronómicas? ¿Y si también es un objeto real y no solo fruto de la imaginación de los astrónomos? Con la estrella Némesis también suelen asociarse los períodos regulares de extinciones masivas de especies biológicas en nuestro planeta. Astrobiólogos creen que estos eventos ocurren cada 26 millones de años y que este astro es el responsable. ¿Pero de qué manera? Los seguidores de la hipótesis aseguran que cuando Némesis se acerca al Sol, provoca una perturbación en las órbitas de los cometas de la nube de Oort, que como resultado entran al sistema solar interior y algunos de ellos chocan con la Tierra. No es de extrañar que a Némesis a veces se le llame la estrella de la muerte, pero la nube de Oort no es el límite de sus ambiciones viajeras. Voyager 1 por supuesto que no. Si la nave logra salir de esta peligrosa y completamente inexplorada región, entonces la sonda tendrá un viaje muy largo hacia la constelación de la Jirafa. Voyager 1 necesitará decenas de miles de años para llegar a Gliese 445, que se encuentra en esa constelación. Si la nave logra llegar a ese destino, pasará bastante lejos de él, a una distancia de 1.6 años luz. Y aún así, si las cámaras estuvieran apuntando a la estrella Gliese, a través de los lentes del Voyager 1 se vería así. Además, se supone que en la zona habitable de esa estrella podrían orbitar planetas donde exista vida. Los científicos hacen estas suposiciones a pesar de que Gliese 445 emite rayos X. Después de eso, el aparato se dirigirá hacia la constelación de la Jirafa y probablemente la sonda estará condenada a vagar eternamente por la Vía Láctea. Una cosa es segura: ninguna gravedad podrá atraer a Voyager 1 de regreso al espacio cercano al Sol. Nunca volverá a la Tierra. Es interesante preguntarse qué más, además de la estrella Gliese 445, podrá ver la nave errante en la constelación de la Jirafa. ¿Habrá allí objetos inusuales que se puedan estudiar? Gliese 445 pertenece a la secuencia principal
y es una enana roja, pero ese no es el único objeto en esa constelación. También hay supergigantes azules, estrellas dobles e incluso galaxias espirales, como por ejemplo Catálogo General de Nebulosas 2403. Entre los objetos inusuales destaca la cascada de Campbell, que es un asterismo en forma de una larga cadena de 20 estrellas, las cuales se pueden observar con binoculares muy potentes. Imagínate, algo de esto el Voyager 1 tiene la oportunidad de ver con sus propias cámaras. Mientras más lejos viajan las sondas gemelas, más valiosa es la información que envían a la Tierra, porque en estos lugares nadie de los que viven en nuestro planeta ha estado antes. Aunque no podamos ver lo que rodea a Voyager 1 en este momento, los científicos aún pueden, según los datos descifrados, hacerse una idea de las condiciones en esos lugares lejanos y desconocidos. En resumen, a la comunidad mundial y a nosotros nos corresponde seguir atentos al vuelo de la nave y a sus envíos ocasionales. Cuando miras las fotos del espacio, nada parece extraño o fuera de lo común. Si las preguntas te hicieron pensar, vuelve a mirar esas fotos. Aún así no notas nada. Te damos una pista. En las fotos de objetos en el espacio, casi nunca se ven estrellas. Parecería que el fondo negro como tinta es ideal para que los puntos brillantes de las estrellas se vean perfectamente, pero en realidad las cosas son un poco diferentes. El desconocimiento público sobre por qué sucede esto genera teorías ignorantes sobre alguna conspiración e incluso suposiciones de que, en realidad, nadie ha viajado al espacio. Los terraplanistas se estremecieron, pero todo esto son leyendas para la masa. Pero ¿qué pasa con el hecho innegable de que en esas fotos realmente no se ven estrellas? Recuerdo las palabras de Enrique Fermi. ¿Dónde están? ¿Eso es todo? Hagamos una breve digresión. La vista del cielo desde un objeto espacial o nave será distinta a la que conocemos en la Tierra. Es bien sabido que el espacio exterior no está hecho para los humanos. Esta característica también se puede aplicar a lo que se logra ver al observar. Por ejemplo, si miramos a Venus desde Mercurio, su brillo será al menos 15 veces mayor que el que vemos desde la Tierra desde nuestro ángulo de visión. Y el cielo de Amaltea y de una de las lunas cercanas a Júpiter estará prácticamente completamente ocupado por el gigante gaseoso. Así que en este asunto todo es relativo. Sobre las estrellas, el ejemplo más citado por quienes creen en teorías conspirativas y piensan que todos les mienten. La foto del cielo lunar tomada desde la nave estadounidense Apolo 8. ¿Ven estrellas en ella? Nosotros tampoco las vemos. La pregunta es ¿por qué? Cuando los astrónomos del Apolo 11 hicieron esa pregunta, Buzz Aldrin y Neil Armstrong respondieron de la siguiente manera. Demostraron el hecho de que el aterrizaje en la Luna se realizó durante el día lunar, que dura casi medio mes. El caso es que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio consideró que la noche lunar era demasiado peligrosa para el aterrizaje, ya que la temperatura en ese momento es extremadamente baja y otras condiciones no favorecen una salida exitosa de las personas a la superficie del satélite. ¿Y qué tiene que ver el día lunar? En este contexto, hagamos una analogía. Imagínate que estás en un patio de juegos y todo a tu alrededor está completamente oscuro. Incluso si en esa oscuridad hay algunas fuentes de luz que están muy lejos y por eso son relativamente tenues, te será difícil verlas. Por ejemplo, cuando no hay luna en el cielo nocturno, se vuelve mucho más oscuro y podemos ver muchas más estrellas. Cuando la luna sale, su luz opaca a las estrellas y solo las más brillantes quedan visibles. Un efecto similar se puede observar con una fogata. Mientras estás sentado junto al fuego, no puedes ver las estrellas, pero si te alejas hacia el bosque, el cielo te sorprende con una multitud de astros. Si hablamos de los astronautas que aterrizaron por primera vez en la Luna, aquí tienes un dato interesante. Si se hubieran movido, por ejemplo, a la sombra del módulo lunar, o si, arriesgando sus vidas, hubieran ido a uno de los cráteres profundos y oscuros, desde ahí incluso durante el día lunar, habrían podido ver y fotografiar las estrellas. Ese fue exactamente el consejo que dio Neil Armstrong a los futuros astronautas, por cierto, Michael Collins, quien estuvo en el lado oculto de la Luna. Esto sucedió cuando él, después de que sus colegas aterrizaron en la superficie de nuestro satélite, pudo ver las estrellas con bastante claridad. El astronauta relató sus sensaciones en sus memorias. En ellas, él señaló en particular que en el lado oscuro de la Luna, que no está iluminado por el Sol,
Hay una oscuridad tan absoluta que incluso una persona entrenada se asusta. Sobre el lugar donde en ese momento se encontraba la enorme masa lunar al pasar, Miguel Collins solo se enteraba por la ausencia de estrellas, deduciendo que estaban siendo cubiertas por el cuerpo masivo de nuestro satélite. Me pregunto si él escuchó los sonidos escalofriantes que los equipos a veces detectan en ese lugar. Existen razones técnicas por las que en las fotos de ubicaciones espaciales no se puede encontrar ni una sola estrella. Los objetos en el espacio solo son visibles en fotos, porque el sol los ilumina. De lo contrario, no se verían. Al usar una exposición corta, este enfoque está diseñado para capturar cuerpos celestes o objetos brillantes. En la Luna se priorizaban las fotos de los detalles del paisaje lunar, no de otros aspectos. Es decir, debido a la exposición corta, la luz débil de las estrellas simplemente no se capta, pero Apolo 16 logró capturar estrellas desde la superficie de la Luna. Esto sucedió después de instalar un instrumento para estudiar nebulosas y cuerpos celestes, cuya exposición se ajustaba para captar objetos lejanos y tenues. Y esto fue lo que obtuvieron. El cuerpo celeste más brillante en esta foto es la Tierra, iluminada por el Sol. Hay pocas estrellas en la imagen, ya que solo las más brillantes entraron en el objetivo. Si se hiciera una exposición aún más larga, habría más estrellas. Esa es la respuesta principal a la pregunta de por qué no se ven estrellas en las fotos del espacio. ¿Cómo funciona la duración de la exposición en la práctica? Se puede ver en esta foto. Cuanto más cortos sean estos parámetros, más objetos brillantes puede captar la cámara y viceversa. Es decir, para ver algo relativamente tenue necesitas poner una exposición larga, pero no podrás capturar bien ambos tipos de objetos al mismo tiempo. Otra pregunta: ¿por qué los astronautas estadounidenses no vieron estrellas en el cielo lunar ni con la cámara ni con sus ojos? La respuesta es parecida a la anterior. El ojo humano funciona de manera similar a una cámara fotográfica. La pupila se dilata en la oscuridad y se contrae con luz intensa, como el diafragma de una cámara. Por eso recordemos una vez más el consejo de Neil Armstrong. Para ver las estrellas en el cielo lunar, conviene entrar en la sombra de un objeto grande, como una nave espacial, una montaña o una roca grande. ¿Pero acaso nadie ha fotografiado un hermoso cielo estrellado cerca de objetos iluminados? Hay muchas fotos de este tipo. Si buscas en los archivos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, puedes encontrar esta belleza, ya que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio tomó la foto usando una exposición larga. En cuanto a la mayoría de las fotografías, por lo general su objetivo no es capturar las estrellas, sino los objetos o cuerpos de la Tierra, la Luna o los módulos de la Estación Espacial Internacional, y es mejor hacerlo precisamente en el lado iluminado, de lo contrario, desaparecerán visualmente. La situación de las fotos con contaminación lumínica. Por ejemplo, fotografiar el cielo estrellado con faroles brillantes de fondo es igual de inútil en la Tierra y en la Luna. En esas condiciones, lo tenue quedará oculto a la vista y no importa que, objetivamente, las estrellas enormes sean miles de millones de veces más brillantes que los faroles. Aún así, es posible fotografiar astros muy lejanos. Otra cosa es que la calidad de las fotos será terrible, ya que con una exposición prolongada antes de que aparezcan, las estrellas blanquearán mucho los demás objetos. Lo que sí es alentador es que tenemos la oportunidad de ver el cosmos sin haber estado nunca allí. Por ejemplo, observar una belleza tan increíble como la foto de nuestra estrella madre, tomada desde la Estación Espacial Internacional con las nubes terrestres de fondo. Y sí, todos los objetos que se encuentran cerca de la Tierra, incluida ella misma y los planetas del Sistema Solar, han sido fotografiados exclusivamente desde el lado diurno. No se dejen engañar por el cielo lunar absolutamente negro en la siguiente foto. Esto es únicamente debido a la completa ausencia de atmósfera. Todo lo demás, como pueden ver, está magníficamente iluminado. Por cierto, lo mismo aplica para el automóvil eléctrico Tesla Roadster de SpaceX.
lanzado el 6 de febrero de 2018 a la órbita terrestre. El 2 de febrero de 2025, un astrónomo aficionado descubrió un nuevo asteroide a 240.000 kilómetros de la Tierra. Pero la alegría del descubridor no duró, aunque el objeto fue incluido en el catálogo del Centro de Planetas Menores y recibió su propio índice. Unas horas después resultó que era un Tesla Roadster que seguía viajando por la órbita. Durante los próximos 15 millones de años tendremos alrededor de 22 encuentros con la Tierra y unos 12 con el Sol o Venus. Pero repetimos, si el Tesla Roadster que fue llevado a la órbita terrestre como carga útil por la nave Falcon Heavy estuviera en el lado no iluminado, no lo habríamos visto.